Hay muchas formas de adquirir la propiedad por posesión, y esto se denomina un proceso de prescripción adquisitiva de dominio que lo puedes realizar judicialmente o a nivel notarial, del cual en la siguiente secuencia del programa te explicaremos las formas y los medios cómo se puede lograr por posesión de un espacio que tú vengas ocupando, cómo obtener tu título de propiedad. Bienvenidos a una nueva edición del programa Plataforma Judicial. Hoy es un día muy especial, ya que este programa, el cual nació en plena pandemia en octubre del año pasado, cumple un año en el cual se ha realizado un trabajo bastante esforzado por todo el equipo de producción para llegar a sus hogares con los jueces y juezas del Poder Judicial, como nuestros invitados, ¿no?, que han explicado desde su experiencia jurisdiccional diversos temas de su interés, del interés ciudadano. Por ello, vamos a empezar el programa presentando un video sobre el tema que vamos a tratar hoy. La adquisición adquisitiva es aquella forma de adquisición originaria de la propiedad a través de la posesión de un inmueble por un periodo de tiempo determinado, sumado a otros requisitos. Lo que se requiere, conforme dice el Código Civil, y para que entiendan los televidentes, es básicamente tener posesión de un bien. ¿Y de cuánto es el tiempo que debe transcurrir para prescribir un bien? Tiempo que establece el artículo 950 del Código Civil, que puede ser 10 años cuando se trata de la prescripción extraordinaria. ¿Qué características debe tener? Tiene que tener unas características especiales, una posesión pública, una posesión continua, una posesión pacífica y sobre todo a título de propietario. Los procesos de prescripción adquisitiva pueden realizarse tanto en sede judicial y también por vía notarial, pero se recomienda hacerlo vía judicial. Te explicamos por qué. A veces no cumplen con las formalidades que establece nuestro código y entonces existe la posibilidad de la nulidad de esos procedimientos notariales. Gracias a la oralidad civil, estos procesos son ahora más céleres y transparentes. Bien, como hemos apreciado en las imágenes, el tema que vamos a tratar es la prescripción adquisitiva de dominio. Como ya lo hemos visto, este es un derecho que exige a alguien que ocupa un bien sin tener titularidad y siempre y cuando haya cumplido con desarrollar una conducta establecida por ley en un periodo de tiempo determinado. Para conversar sobre este tema nos encontramos con el doctor Luis Benjamín Vázquez Alza, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de posgrado, es egresado de la maestría en la especialidad de Derecho Civil y Comercial en la misma casa de estudios. Asimismo, ha cursado estudios en la Academia de la Magistratura. Actualmente, el doctor Vázquez es juez especializado civil provisional del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Él fue nombrado como juez de paz letrado titular de Imperial Cañete en diciembre del 2016. Además, ha sido también fiscal adjunto provincial provisional. Doctor Vázquez, bienvenido a Plataforma Judicial. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y felicitarlos por su aniversario en este programa que difunde las ideas jurídicas para toda la población. Así es, doctor. Ese es el sentir del programa y es el principal objetivo, ¿no? De llevar información de quién mejor que de ustedes, los propios jueces, que son justamente los que conducen, ¿no?, los procesos judiciales. Bueno, empezamos, doctor, ya la entrevista propiamente. Con el tema que nos convoca hoy día, ¿no? ¿Qué elementos se debe tener en cuenta para solicitar una prescripción adquisitiva de dominio? La prescripción adquisitiva de dominio tiene su regulación en el artículo 950 del Código Civil. Señala que mediante una posesión que es continua, pública, pacífica y a título de propietario, se puede adquirir el bien por el plazo del tiempo, un bien mueble o un bien inmueble.
Ok. Y cuando usted se refiere justamente a la posesión continua, pacífica y pública, como propietario durante 10 años, ¿no? ¿Y en qué casos tengo entendido que también se solicita el mismo, pero en un plazo ya de 5 años? A ver, estos elementos podemos definirlos como una posesión continua, para que las personas sepan. Continua es una posesión ininterrumpida en el tiempo. Una posesión pública es una posesión, lo decimos de manera coloquial, a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo te vea que ocupas el bien. Una posesión pública. Una posesión pacífica es una posesión que no exista actos de violencia al momento de poseer el bien en materia de prescripción adquisitiva. Básicamente, ahora me dice usted la posesión de una posesión corta y una posesión larga que existe. Así es. Son tipos de prescripción adquisitiva. Una prescripción adquisitiva ordinaria y una prescripción adquisitiva extraordinaria. Cuando estamos en una prescripción adquisitiva ordinaria, cuando existe buena fe y justo título en el caso de los bienes inmuebles, y buena fe solamente en el caso de los bienes muebles. En el caso de los bienes inmuebles, cuando existe justo título y buena fe, la prescripción solamente requiere una posesión ininterrumpida, pública y pacífica de 5 años. En el caso de los bienes muebles, la posesión requerida será de 2 años. Mientras que la posesión o la prescripción adquisitiva, la ordinaria, extraordinaria, requiere una posesión de 10 años, y en el caso de los bienes, para el caso de los bienes inmuebles, y 4 años para el caso de los bienes muebles. Aquí no se requiere en este tipo de prescripción ni buena fe ni justo título. Solamente la posesión. Solamente la posesión pública, pacífica, continua y a título de propietario. Ok. ¿Y cuánto tiempo demora este proceso? ¿Es un proceso largo? ¿Es un proceso sumario? La vía procedimental para este tipo de procesos es la vía abreviada. Como este tipo de procesos requiere gran actividad probatoria, normalmente un proceso claro. no debe demorar, no debe durar no menos de 8 meses, porque existen publicaciones que realizar, actividad que el propio juzgado tiene que realizar, la constatación de los actos posesorios, tiene que valerse de informes periciales a través de peritos judiciales para identificar correctamente el bien, el área del bien que va a prescribirse. Es decir, este proceso requiere gran actividad probatoria para adquirir el bien, ¿no? Para que pueda configurarse la declaración de prescripción adquisitiva por parte del órgano jurisdiccional. Ah, ok, entonces es un proceso abreviado. En el caso de los inquilinos y también de repente los hermanos, ¿pueden solicitar prescripción adquisitiva de dominio? Los inquilinos no podrían presentar o solicitar una prescripción adquisitiva de dominio porque ellos no poseen el bien a título de propietarios. Ellos reconocen la propiedad de la persona que les arrienda el bien inmueble. Ellos simplemente están ahí en mérito a un título otorgado por el propietario, el dueño, a quienes reconocen ellos como los legítimos propietarios del bien. Ellos no pueden usucapiar, no pueden prescribir. En el caso de los hermanos... No se puede dar el caso de que, por ejemplo, yo alquilo mi vivienda, no es que yo lo alquilo y de repente me voy de viaje. Y de repente la persona me sigue pagando, de repente ya no, y como yo estoy de viaje, como que descuido, ¿no? Eso, y después de un tiempo retorno y me doy cuenta que ya se lo ha solicitado, pues, ¿no? La prescripción. ¿No se puede dar ese caso? Puede darse el caso en que el inquilino, usted se va de viaje, o la persona, el dueño, el propietario del bien se va del viaje, pero el inquilino sigue pagando la renta. Ese solo pagar la renta reconoce la propiedad del propietario. Yo sigo estando vinculado al contrato y reconociendo la propiedad del dueño del bien inmueble. En ese caso no podría prescribir. Caso contrario sucede si el inquilino se desentiende del pago y empieza a realizar actos materiales sobre el bien inmueble. Hace cambios en la fachada, cerca el bien inmueble, hace cambios ornamentales, son necesarios, y él se porta como si fuera propietario del bien, cambia el nombre de los servicios públicos a su nombre, ya no a nombre del propietario, sino a nombre de esta persona, para poder prescribir el bien a su nombre, ¿no? Doctor, y es tan fácil, justamente ahora que usted explica el tema de cambiar los servicios a nombre de uno, es muy sencillo hacer eso. O sea, yo tengo entendido, por ejemplo, cuando uno
va a estas empresas, no sé, eléctricas o de agua, uno tiene que presentar un documento que diga que uno es el dueño de la propiedad. ¿Cómo es que hacen eso? ¿Cómo es que dicen ahora el recibo ya no va a salir a nombre de Juan Pérez, sino a nombre mío? Se valen de documentos que pueden ser fraguados o en otros casos engañando a la autoridad. Se hacen o solicitan constancias de posesión de vivienda, y con esas constancias de posesión ellos pueden gestionar estos servicios públicos, ¿no? Es decir, yo vivo aquí, ojo, yo vivo acá más de 10 años, mi constancia de posesión, este predio no está registrado, no tiene dueño, solamente poseedor, yo quien vengo a solicitar estos servicios públicos, ¿no? Puede darse el caso, se ha presentado casos a nivel de la judicatura, ¿no? Ah, perfecto. Me imagino, bajo esta explicación que usted nos da, que de repente eso se realiza más quizás en los lugares donde las municipalidades no son tan estrictas con ello, ¿no? Exacto, porque, claro, ¿no? Las alejadas, ¿no? Porque, lógicamente, hay otras que sí tienen todo ya registrado, tienen todos todos los predios de los vecinos, ¿no? Lo tienen bien detallado, claro, ¿no? Lo tienen en sus bases de datos. Entonces eso no es sencillo ahí, pero exacto. en un lugar donde no hay ese control, no hay un catastro, no hay registros. Exacto, ¿no? O también donde de repente hay ¿no? Hemos visto, ¿no? En televisión estos temas donde, por ejemplo, recuerdo mucho en estos lugares, en las playas, ¿no? En las, no sé, en Punta Hermosa, en Pucusana, donde hay mucho este tema de que realizan este tipo de acciones, ¿no? Donde la gente coge terrenos y después posee, y finalmente ahí hay unas cosas medias complicadas. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, sí. Claro, donde yo me desempeño, existe gran cantidad de tráfico de terreno, ¿no? Lamentablemente eso sucede, ¿no? Claro, usted como magistrado justamente de Cañete que tiene la zona de Asia, Mala. Claro, la Asia, Mala, ¿no? Justamente en esa jurisdicción es donde ven más casos de estos, ¿no? Así es. Bien, doctor. ¿Y qué pasa si hay una demanda judicial y a la vez me piden la recuperación del bien? A ver, aquí nos ponemos en el supuesto de que exista una demanda judicial de prescripción adquisitiva en trámite y se inicia un proceso de reivindicación por el propietario del bien inmueble. Claro. Acá lo que se ha acordado a nivel jurisprudencial es que se proceda a una acumulación de procesos, a procesos más largos, a fin de que no se emitan sentencias contradictorias y se determine, en base a los requisitos de la prescripción adquisitiva, si ha adquirido la propiedad el poseedor. En caso de adquirido la propiedad, la demanda de reivindicatoria será declarada improcedente. Caso contrario, si no se acredita que se ha cumplido con los requisitos de la prescripción adquisitiva, se procederá y se resolverá el proceso, la pretensión reivindicatoria, ¿no? Para el caso de que exista un proceso de reivindicación posterior. Distinto es el caso del proceso de desalojo, ¿no? En el proceso de desalojo, el cuarto pleno casatorio civil, en el supuesto 5.6, ha señalado que inclusive la demanda de desalojo puede emitirse, no puede emitirse una sentencia de desalojo, lo cual no obsta para que en un proceso diferente pueda salir una sentencia de prescripción adquisitiva a favor de la persona que es desalojada, e inclusive en el mismo pleno casatorio señala que puede pedir la devolución o restitución del bien, ¿no? Claro. Se ha puesto en ese supuesto extremo el pleno casatorio, el cuarto pleno casatorio, en la regla quinta, supuesto 5.6. Perfecto. Doctor, ¿y qué, por ejemplo, eso estamos hablando de las personas naturales, pero por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas, ¿pueden prescribir también vía adquisición de dominio? Bueno, en principio la ley no pone ninguna prohibición para que una persona jurídica pueda prescribir. Entendiendo que la persona jurídica es un ente con capacidad jurídica, que el propio ordenamiento le otorga esta capacidad y es un sujeto de derechos y obligaciones, en principio no existiría ningún problema para que la persona jurídica, a través de sus representantes legales, pueda generar una prescripción adquisitiva de dominio. O sea, no, la ley no es específica en ese caso, no dice no específica, pero no, para personas naturales, no para personas jurídicas. O sea, sí se puede dar el caso. Sí, exactamente, se ha dado. Tanto es así que la Corte Suprema, en una sentencia casatoria, ha señalado que una asociación prescribió un bien inmueble, ¿no?
Perfecto. Ya ha Claro. habido una resolución de la Corte Suprema en ese sentido. Entonces ya ese tema ya se ha visto. Bien, doctor. Nosotros en nuestro programa invitamos también justamente a la comunidad a que nos presenten algunos casos. Y acá tengo uno, por ejemplo. Dice así: mi familia vive en la misma casa desde hace 50 años, cuando los abuelos la compraron. Ellos ya fallecieron y no dejaron documento alguno sobre la adquisición del predio. Al averiguar la situación registral del inmueble en la superintendencia, ¿no?, en la SUNAR, descubro que la casa no estaba inscrita a nombre de mis abuelos, sino de un anterior dueño, lógicamente, y que no hay una manera de ubicar a esa persona o a sus herederos, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a esa situación? Dice, ¿puedo solicitar la prescripción adquisitiva de dominio? Efectivamente, esos son los supuestos en que opera la prescripción adquisitiva, ¿no? Si bien existe un titular registral, una vez que si la persona ya está viviendo, como dice la pregunta, 50 años, 50 años. ellos ya en demasía cumplió con los requisitos, sobrepasaron ¿no? todos los requisitos. Y con la sentencia que declare la prescripción es título suficiente para cancelar el asiento registral a nombre del titular, del anterior titular, y inscribir a los nuevos propietarios, ¿no? A las personas que vinieron poseyendo y que se declaró la prescripción a su favor. Claro, yo me imagino que de esos hay muchos casos, ¿no? Porque antiguamente, recuerden, no había esas formalidades de las compras-ventas, no de repente hacían un papel manuscrito, no se llevaba esto de manera notarial, se escribía en la SUNAR, porque uno antiguamente se desconocía todo este sistema, ¿no? Que ahora sí ya está un poco más normado y de repente con más conocimiento lo hacemos. Pero antes no. Entonces las personas dicen, no, yo lo compré a un ahijado, a un vecino y ya murió, su familia se fue a vivir a otro país y entonces suceden estas cosas, ¿no, doctor? Así es, así. Pero no tener en cuenta que la prescripción adquisitiva no solamente es un mecanismo para adquirir la propiedad, sino también contempla la posibilidad de sanear títulos, ¿no? Si bien yo puedo tener, como usted manifiesta, un título que de repente es un título que tiene algunos vicios, si yo obtengo la prescripción adquisitiva, ya saneé ese título, ya generé el derecho, y ese derecho es suficiente para inscribirlo en registros públicos al nombre de las personas que vinieron poseyendo el bien, ¿no? Inclusive ya ni siquiera va a salir al nombre de repente, como dice el señor, al nombre de sus abuelos, sino también ya de ellos, porque los abuelos también fallecieron. Ya de ellos, ¿no? Claro. asuman, las posesiones se suman, ¿no es cierto? Los actuales, las personas que están viviendo actualmente, ¿no? Ya ni siquiera de los abuelos. Bien, doctor. Otro caso. Yo adquirí un predio, el cual dice ocupo más de 10 años. Sin embargo, el vendedor al mismo tiempo vendió a un tercero, quien me antecedió en elevar a escritura pública. ¿Igual me asiste la prescripción adquisitiva de dominio? La prescripción adquisitiva de dominio, tenemos que tener en cuenta que la posesión es un hecho. Es un hecho, y si yo acredito con los requisitos y con los elementos de convicción, o pruebas en este caso, suficientes, la prescripción de dominio va a prevalecer sobre esta venta que se ha realizado, porque un comprador diligente va a verificar el bien inmueble, en este caso si se trata de un bien inmueble, y verificar si existe alguna ocupación, ¿no? Si ese bien viene siendo ocupado por el vendedor o por terceras personas. Claro. Es lo primero que un comprador que va a adquirir una propiedad va a ver, ¿no? Va a constatar si el predio viene siendo ocupado por el propietario de su familia o por terceras personas, ¿no? Es una falta de diligencia del comprador que va a ver su título va a ser más débil frente al derecho de prescripción adquisitiva de la persona que viene prescribiendo, viene poseyendo el bien, ¿no? Sí, esos son casos que ocurren bastante, ¿no? Que los vendedores venden a 1, 2, 3 personas. Eso se presenta más, sí, en el tema de los bienes inmuebles registrados, ¿no? Porque ellos se basan en el registro, ¿no? Dicen, acá el registro señala que el propietario es tal persona, pero resulta que ese bien inmueble viene siendo ocupado por 20 años, 30 años por otra persona, ¿no? Y esa persona ya cumple los requisitos que establece el artículo 950, ¿no? Claro. Es decir, que su prescripción va a prevalecer. Ok. Hay otro caso en el cual también es algo que, bueno, sí, siempre vemos también en las noticias, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona X le vende a un grupo de personas terrenos? Ya no hablamos solamente de uno, sino ya de una asociación o una, algo más grande, ¿no? Que no tiene aparentemente dueño. Y luego de un par de años, no mucho, aparece el dueño y reclama pues la propiedad, ¿no? Ese terreno grande, ¿no? Que
ya está ocupado por muchas familias, ya ellos de alguna manera lo han lotizado y todo, ¿no? Estas personas que le compraron a este vendedor X que de repente ya ni existe, pueden solicitar la prescripción adquisitiva, tienen que demostrar que ha pasado 10 años o no lo pueden solicitar antes. No, tienen que acreditar que se ha transcurrido el tiempo establecido por la ley, que han venido poseyendo 10 años de forma continua, pacífica y pública, ¿no? A título como propietarios el bien inmueble. No basta que una persona X me haya vendido y después ellos quieran solicitar la prescripción, no va a operar porque no transcurre el tiempo exigido por la norma, ¿no? En este caso, una demanda reivindicatoria sería factible que se dé, que lamentablemente van a desocupar el bien, ¿no?, de estas personas, ¿no? Van a desocupar y va a entregarse la propiedad al legítimo propietario. En el caso de estos lugares que a veces también hemos visto, ¿no?, a través de las noticias, las personas invaden, ¿no?, estas zonas que son intangibles, ¿no? Áreas del Estado. Ahí sí no cabe. Ahí sí no cabe la prescripción. Así no cabe la prescripción. En el caso de los bienes de dominio público, la Constitución lo prohíbe, el artículo 73, y hay hay una ley que establece que los bienes de dominio privado también son imprescriptibles, ¿no? Ya inclusive el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de dicha norma, ¿no? Así que, lamentablemente, ya a partir del año 2010 no puede prescribirse los bienes de dominio público. Perfecto. Sí, pues eso es algo que al final las personas las realizan y terminan siendo desalojadas, ¿no? Por la policía generalmente, ¿no? Aquí hay un caso en la que una persona tiene una propiedad, pero no vive en ella. Y esta persona pagaba por muchos años los impuestos y arbitrios en la municipalidad. No tenía título, ellos tenían certificado de posesión. Luego esta persona se entera que otra persona ha ingresado a su casa, ¿no? Ha tomado la propiedad, y a pesar de que esta propiedad estaba cercada, no era un terreno, no era una propiedad cercada, solo cercada, no tenía habitación o algo así, nada más. A pesar de que ya de repente han pasado, no sé, 15 años, y que esta persona en una buena parte del tiempo de esos 15 años ha seguido pagando como le digo, los impuestos y arbitrios a la municipalidad, puede sacar a estas personas, a estos invasores, o ellos pueden reclamar muy bien la adquisición, pueden prescribir el bien. Planteado así el caso como usted lo señala, yo considero que en este caso el propietario no ha salido de su esfera del poseedor legítimo, de quien paga los impuestos, de los arbitrios, no ha salido de su esfera de dominio en la posesión del bien inmueble. Porque estas personas, ¿qué implica que la norma señale, que exija el comportamiento como propietario? Que realicen actos que manifiesten en ellos la voluntad de ser propietarios del bien inmueble. Esto es, que ellos debieron acudir a la municipalidad, ellos mismos tributar, ellos mismos buscar ser o comportarse como propietario frente a la sociedad, ¿no? En este caso, si se han metido, no realizan mayores modificaciones al bien inmueble, quiere decir que existe una posesión que no es a título de propietario, ¿no? Pero no correspondería. Y en el caso que de repente ya han construido, solamente no tienen, pero si solamente no tienen el pago de los impuestos, pero tiene todo lo demás, de repente tiene agua, tiene luz, claro, ahí sería exacto. Claro. Ese sería un caso diferente. Ahí tendría que analizarse muy bien un tema probatorio un poco más exhaustivo. Si existen unas edificaciones, si existe pago de servicios públicos, podría darse la prescripción fácilmente, ¿no? Porque si ya existe una edificación, ¿qué más público que edificar sobre un terreno, ¿no? Claro. ¿Qué más ánimos de propietario que edificar sobre el predio? Doctor, y bajo eso, no sé, se me ocurre a mí, ¿no sería como que fomentar que uno pueda invadir, porque eso es, ¿no? Uno entra a una propiedad o un terreno y sin el mayor ánimo de una compra, adquirir eso no sería un poco fomentar eso, porque inclusive, como le decía, ¿no?
las mismas instituciones, ¿no? Como de repente las empresas eléctricas, las empresas de agua, no son tan rigurosas al pedir un título, ¿no? A pedir un registro de los registros públicos, ¿no? O sea, una partida, ¿no? Ese es tuyo, no es de otra persona. Claro, claro, ¿Eso exactamente, no se son toma en falencias que cuenta? de repente existen en el sistema, son falencias que el sistema tiene. Sin Ujú. embargo, también existen mecanismos que le dan al propietario la facultad de retirar a estas personas, ¿no? Existen los interdictos, existe el desalojo. Antes de que se cumplan los 10 años, la persona puede empezar o tratar de desalojar a estos invasores para que no Ujú. se configure la prescripción, ¿no? En realidad la prescripción castiga pues el abandono que se da en el bien, ¿no? El tiempo que tiene el bien abandonado. Prácticamente es un castigo, entre comillas, al propietario del bien Claro. por abandonar el bien, ¿no? Claro, creo que va más por ese lado, porque de verdad, o sea, creo que mucha gente a veces compra y no sé, no sé por qué dejan las propiedades por mil motivos, ¿no? Me imagino también, y luego ya tienen ese problema y ya no pueden recuperarlos, ¿no? Y finalmente Claro. se lo propia otra persona. Claro, En el ojo que caso, también el dígame. ingreso a bienes puede configurarse un delito de usurpación, ¿no? O sea, tampoco es algo tan sencillo, Claro, ¿no? pero eso siempre y cuando se da en los tiempos que de repente se tiene que hacer, ¿no? No después Exacto, de 15, de 20 10 años años, uno, ya, sí, no, claro, uno se acuerda de que tenía una casa y recién va a va a denunciar, decirle, ¿sabes qué? Ya retírate, ¿no? Claro, claro, va a denunciar exacto. el hecho. Tiene que ser en la forma y el tiempo oportuno, ¿no? Claro. Doctor, y en el caso de un predio rural, ya estamos hablando ya de un predio rural, ¿también se puede solicitar la prescripción adquisitiva de dominio? O sea, yo me voy a una zona. De repente hace poco estuve en Huancavelica y ahí hay mucho espacio rural y uno puede coger un espacio así de sencillo. Fíjese que para el tema de los terrenos rurales, inclusive hay una prescripción de tipo administrativa, ¿no? Ya. ¿A qué, a Se qué- a qué está, se refiere con la prescripción administrativa? que una prescripción administrativa que se encuentra, pues, que está a cargo de los gobiernos regionales Ellos y son los que que nos dice, otorgan eso. exacto, pero establecen ciertas condiciones, ¿no? Una posición continua, pública, pacífica, pero establece una condición adicional, que sea un predio agrícola y que exista una explotación económica sobre el bien inmueble. O sea, Ah, que la persona que ocupa este predio rústico o agrícola tiene que ujú. explotarlo, hacer sembríos, cosechar, cercarlo, y por el plazo no menor de 5 años, ¿no? Se puede configurar Mm. la prescripción adquisitiva administrativa, está regulada en la ley 31.145, ¿no? O sea, no puede ir un inversionista, pongo un hotel No, y, no, no. y lo hago a No, todo solamente dar. aplica para predios agrícolas. Predios agrícolas con la condición Claro. que sea una explotación económica del bien inmueble. Ah, ok, eso sí creo que es importante, porque si no, imagínense, todo el mundo iría Sí, a no, claro lugares que no. donde hay, en el Perú hay lugares muy bonitos y muy hermosos y que bueno, están libres, ¿no? Usted lo ve, ahí está totalmente libre, pero No, pero que son bienes de dominio privado del Estado, ¿no? No pueden claro, prescribirse, ¿no? tampoco se puede prescribir por eso. Sí, son imprescriptibles, claro. Perfecto. Usted, doctor, ya desde su experiencia misma, su experiencia judicial, ¿usted cree que solicitar, justamente también lo mencionó un poco en el video, el juez que estaba a cargo del video, usted cree que solicitar la prescripción adquisitiva de dominio en sede judicial es más confiable y de repente hasta más rápida que en sede notarial? A ver, vamos a ver, el tema de la prescripción notarial Ujú. evidentemente es una prescripción más rápida. Sin embargo, esto implica que esta prescripción adquisitiva sea una prescripción adquisitiva donde no haya controversia, porque si aparece el propietario en el marco en que se da este Ujú. trámite notarial, el notario tiene que concluir el procedimiento sin declarar la propiedad y darle copias de los actuados al interesado para que él inicie su proceso judicial. ¿No? O sea, puede iniciar el proceso notarial, pero puede Ujú. ser vano, porque puede aparecer el verdadero propietario que formula oposición a este trámite, y el trámite automáticamente finaliza, ¿no? No se va a dar Mm. la prescripción adquisitiva, a diferencia del trámite judicial, ¿no? El Ujú. trámite judicial va a concluir con una sentencia donde se va a declarar si corresponde o no la prescripción adquisitiva a favor del poseedor. ¿Y qué pasaría si la persona, a pesar de que, no sé, o la notaría de repente continúa el proceso, después le pueden declarar la nulidad?
se puede aclarar perfectamente la nulidad del trámite notarial, ¿no? Con las Entonces, responsabilidades del notario, ¿no? Que la ley establece, ¿no? claro, Porque el notario está claro. obligado a concluir el procedimiento de acuerdo a la ley. Ah, ok. Entonces, bueno, es un poco probable entonces que continúe de esta Así es. forma este El proceso trámite notarial, sí. notarial, ¿no? El trámite notarial. Bien, doctor, nos vamos con la última pregunta y es un caso, nuevamente. Dice, hemos encontrado un título de propiedad del año 1912 en Cusco, inscrito en registros. Nosotros, dice la consulta, poseíamos solo 5 hectáreas y con el título nos dimos cuenta, ¿no?, de que eran 10. Ellos pensaban que era solo 5, ¿no? Y finalmente, encontrando el título, se dan cuenta que era 10. Ahora, cuando fuimos a actualizar, ¿no?, los documentos de la propiedad, ¿no?, con las 10 hectáreas, nos encontramos de que una asociación ya se hizo dueña del restante, ¿no? ¿Qué se podría hacer en ese caso? La pregunta señala que ellos estuvieron poseyendo 5 hectáreas, 5 5, hectáreas del pero bien. cuando encuentran hacen El los título, papeles, el título era de 10, correspondía a 10, o sea, no 5. Pero ya claro, los 5 restantes ya lo ocupó una asociación. claro, pero se entiende que la prescripción solamente se va a dar sobre el área del terreno que efectivamente viene ocupando los poseedores, ¿no? Ujú. Justamente por eso se requiere de la asistencia técnica de los peritos judiciales para identificar el área del bien por el cual se va a declarar la prescripción, ¿no? Si hay una área del terreno no está, que no es objeto de ocupación, no podría prescribirse sobre un área, ¿no? No han venido ellos ejerciendo actos posesorios, ¿no? Claro. En todo caso, no podría prescribirlo, pero podrían reclamar los otros 5 restantes ya en otra vía, de repente. Podría darse una solicitud en otra vía, en la vía correspondiente, pero Claro, porque yo, ellos no lo poseían, pues eso está claramente explicado, ¿no? Porque ellos claro, se lo podría ocupaban. discutirse, claro, en otra vía podría discutirse quién tiene mejor derecho a la posesión, ¿no? ¿Quién Algo tiene así, mejor ¿no? derecho a la posesión de esa área, ¿no? Nosotros que Claro. venimos, pues, si somos colindantes o estamos dentro del área, o ustedes que se han metido de un momento a otro, ¿no? Podría darse una cuestión de mejor Sí. derecho de posesión sobre Así esa es. área. Así es, doctor. Bueno, esas son las cosas que, bueno, que suceden, ¿no? Y pasan en la vida real, de estas cosas que se van enterando a veces las personas al transcurrir el tiempo, ¿no? Bien, doctor. Doctor Vázquez, quiero agradecerle por su valiosa colaboración y participación en el programa y no sé si usted desea, a manera de despedida, darnos alguna reflexión o conclusión respecto del tema. No, simplemente agradecerle por la invitación y felicitarlos nuevamente por su aniversario y espero que lo que se haya dicho desde esta tribuna haya sido provechoso para toda la audiencia, ¿no? Muy agradecido con la invitación nuevamente. A usted, doctor, gracias por su presencia y bueno, y de repente en otra oportunidad también contaremos con usted para otra entrevista en otro tema. Muchas gracias. Sí. Bien, muchas gracias. De esta manera llegamos a la parte final del programa de aniversario, un programa que, como expliqué al inicio, fue creado justamente para llegar a la ciudadanía con temas de mucho interés. Los invitamos a seguir con nosotros el próximo miércoles a las 7 de la noche a través de Justicia TV y el Facebook y YouTube del Poder Judicial para tratar, lógicamente, otro tema de interés ciudadano. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.